buenas tardes a todos los que de una forma u otra se conectan a través de las redes, que se conectan a través de alguna radioemisora que retransmite este programa. Estoy aquí hoy sábado 12 de abril del 2025, lo dije bien, ¿no? En otro programa más del Club de Lectores, episodio número 12 de la nueva serie, y estoy aquí con un compañero que es muchas cosas. Es jurista, es veterano de guerra, está aquí con un amigo que resulta ser también descendiente de aquellos que no querían aquí a los españoles y que se levantaron en armas, ¿no? Ricardo Bassat. Contra el Imperio Español, Ricardo Bassat, celebrando nuestra hispanidad. Y además de ser jurista, notario, veterano de guerra, es un poeta, es una de las facetas menos conocidas de él, que yo siempre le defiendo y que siempre digo que siga haciendo poesía. Porque curiosamente es nuestro novelista nacional en más de una ocasión, varios premios, ¿no?, del Instituto de Literatura, como también de el Pen Club de Puerto Rico, mi compañero Irán Lozada Pérez. Buenas tardes, buenas noches, o buenos días, depende de a qué hora se conectan con el canal en sus redes sociales, aunque esto es directo, ¿verdad? En vivo y a todo por los extremos. Buenas tardes. Gracias por invitarme a este club de lectores. Yo era asiduo asistente a este club. Hace algún tiempo que no venía por acá, pero he sido también entrevistador, conductor en video, y he sido entrevistado en 4 o 5 ocasiones. Así que gracias otra vez por invitarme y conversar a través de las redes sociales. Y como hoy no está Daniel, tenemos una ventaja que podemos la pregunta última, pasar la primera. Tienes un póster también, que es Irán con sus amigos, ¿no? Se llama Hablemos, Irán Lozada y sus amigos. Ya llevo 15 episodios. Ayer hice uno sobre Betances. Y dicho sea de paso, Betances cumplió 198 años de su nacimiento el pasado 8 de abril. Y muy pronto, dentro de 2 años, se cumplen 200 años del nacimiento del prócer mayagüezano. Cabo Rojeño, aunque gran parte de su vida la vivió en Mayagüez. Su despacho, su médico y su residencia la instaló en Mayagüez. Curiosamente hoy se dan batallas, ¿no?, por la conservación del espacio, ¿no?, tierra, allá en Cabo Rojo, en la tierra de Betances, que además de ser caborrojeño, era hispanoantillano. Yo aprecio mucho la poesía de Irán porque me da ese sabor a esas mujeres que tú estuvo hablando de ellas hace un rato atrás, Concha Meléndez, allá el compañero Sarcoma, Arce Vázquez. Y a mí, antes de venir para acá, en la cabeza me fluía la imagen de un gran hispano antillano que no sé si fue su profesor, Canales, José Ferrer Canales. José Ferrer Canales, profesor y amigo. Y también profesor de compañero allá, y que nos legó sobre todo ese sentido de hispano-antillanidad, que por lo menos yo trato de promover siempre y que yo sé que en la poesía vuestra está. ¿Cómo está José Ferrer Canales en su trabajo, en su interés, en las influencias de él, en su quehacer investigativo, literario? Bueno, yo conocí a José Ferrer Canales en los tiempos de la década del 70 y 80 de la Universidad de Puerto Rico. Él se estaba retirando de su cátedra, y recuerdo de él su gran humildad. Era un intelectual de grandes calibres, sin embargo era sorprendentemente humilde y con una paz espiritual que se le notaba y se le veía a flor de piel. Don José Ferrer Canales. El mejor conocedor de José Martí hasta el día de hoy en este país. Tiene un libro que se llama Martí y Hosto, ¿verdad? Sí, y
Martí, Puerto Rico. Pues yo crecí precisamente de una forma u otra viéndolo a él y a su esposa, yendo al Centro de Estudios Avanzados de clase y después de clase con él en el Centro de Estudios Avanzados. Y siempre tengo esa memoria que de una forma u otra me vincula a tu poesía, Irán, porque tienes una poesía que trata de encontrar sus raíces, ¿no?, dentro del contexto hispanoamericano nuestro, hispanoantillano nuestro, y que por hispanoantillano no significa no marcado, ¿no?, por esa tercera o segunda raíz. Decía José Luis González, primera raíz, África, en Puerto Rico, como tampoco significa una poesía desarraigada del contexto originario nuestro, que sería esa primera también raíz india, ¿no?, marina, caribeña. Y yo aprendí a que dentro de ese contexto hispanoantillano nos encontrábamos en esa personalidad que de una forma u otra marcó también la vida de Ricardo Alegría. Curiosamente, creo que hoy es el natalicio de Ricardo Alegría. Hubo una ofrenda floral allá en el cementerio del Viejo San Juan. Quien también fue mi profesor, allá en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Así que estamos... Profesor de la historia de Puerto Rico y de la arqueología de Puerto Rico. Hizo investigaciones arqueológicas de los taínos y las diversas etnias que vivieron en Puerto Rico previo a la llegada de los españoles. Ahí podemos hablar un poco, fíjate, de Ricardo Alegría. Teníamos trabajos enfocados en educar a los niños, y yo casi siempre pregunto, ¿no?, cómo de una forma u otra, antes de llegar a la universidad y dañarnos con esas malas influencias, esas malas hierbas, nos fuimos dañando desde el vientre de nuestra madre al nacer puertorriqueños y crecer como puertorriqueños en nuestros pueblos. ¿Creciste cuando? Yo crecí en Carolina, aquí cerca. Nací allí hace mucho tiempo atrás, de una barriada pobre de Carolina, una familia mulata de Carolina, y cerca del río Grande de Loíza. Estuve en sus orillas por mucho tiempo, y estuve cerca de la iglesia de Carolina, San Fernando, cerca de los campos cañaverales de Carolina. Mis antepasados eran obreros de la calle, y probablemente seis generaciones atrás estaban esclavizados. ¿Cómo en tu época, ¿no?, vas creciendo en Carolina y se va reflejando el contexto exterior y la presencia norteamericana extranjerizante que de una forma u otra nos marca a través de parientes que fueron a ver, digamos? Estoy pensando en este trabajo, que es una novela poco conocida de Irán. Yo sigo sosteniendo que es su mejor novela. ¿Morir otra vez? Sí. Esta novela no llegó al hit parade. Yo te traje aquí varios libros que no llegaron al hit parade. Creo que hay 4 poemarios. Está la novela corta, Morir otra vez. No, pasó sin pena ni gloria. Distinto a las otras 5 novelas que fueron premiadas, todas, ¿verdad? Los días de abril, María Madiva, Los muertos se visten de blanco, El espía de Betances, y Gardeño, que recientemente ganó premio en el Instituto de Literatura puertorriqueña. Morir otra vez tiene alguna relación con guerra. Háblanos un poco de la presencia de la guerra en el entorno familiar y en esta novela. Bueno, cuando yo me criaba, cuando yo era en mi adolescencia, estaba vivo y a todo color la guerra de Vietnam en las pantallas chicas de nuestras casas, del televisor. Era muy constante, escenas de tanques de guerra, de bombardeos a Vietnam del sur y del norte. Era muy frecuente esa visión en los
los canales de Puerto Rico, el noticiero. Frecuentemente se decían cuántos puertorriqueños murieron o fueron víctimas de la guerra de Vietnam, llevados allí por los norteamericanos, no fueron de manera voluntaria. Entre ellos amigos cercanos que se expresaron en cajas de metal, muchos de mis amigos. Yo no fui porque me dejé. Cuando cumplí 18 años, acudí a la junta y dije, no me inviten que no vengo. Me llamaron para hacer un examen físico en Fort Brooks. Aquí era que se hacían los exámenes físicos. Porque En el San Juan. Allí estaba Vallajá, pero ya no está el hospital de Fort Brooks. Y él dije que no voy, que no iba, que me negaba. No solo al examen físico, sino también a ingresar al ejército norteamericano. En casa se conocía de la guerra porque mi padre estuvo en la guerra de Corea, era miembro de los llamados Volunteers, 65 de infantería, esa fuerza militar, y fue herido en Corea y llegó con una pierna más corta que la otra. Así que la guerra estaba presente en mi casa, en mi hogar, en la pantalla, observando las escenas de Vietnam y en los cuentos de mi padre sobre Vietnam. No, perdón, sobre Corea. Así que esa novela corta, Morir otra vez, es la historia de un muchacho que conoce la guerra a través de la pantalla de la televisión, pero uno de su hermano de vínculo materno, acude a la guerra y regresa trastornado de la guerra de Vietnam. Y eso es básicamente la historia de Morir otra vez, porque muere dos veces. Murió en Vietnam y luego en términos de que se creyó que había sido víctima. Luego descubrieron que estaba vivo y regresa a Puerto Rico, pero ya estaba muerto en vida. El trastorno que le causó, eso es lo que llaman ahora el post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder. Y aquí el compañero, una pregunta para el compañero. Recordarle que hay una novela de José Luis, un cuento de José Luis González que recoge muy bien la tragedia de esa guerra de Corea, que se llama Una cajita de plomo que no se podía abrir. Y que yo fui, para bien o para mal, el primer puertorriqueño que se negó a ingresar al ejército de los Estados Unidos por razones puramente políticas. Esa generación del 60, que decía Pedro Juan Soto, José Luis González, aunque José Luis González es un poco anterior, trabaja y trata de la experiencia de la guerra, sí, de los puertorriqueños, su experiencia en guerras ajenas. Hay un poema de Irán que se llama La Casa Vieja, en este poemario que se titula Poesías. Este es un poemario publicado en República Dominicana en el 2020, en noviembre, y recoge una serie de poemas del compañero que están publicados en otros poemarios, ¿verdad? Sí. Pues La Casa Vieja. Allí, entre sus frágiles paredes de madera, supe primero de penumbras, de madrugadas y de trepidantes aguaceros sobre sus techos de metálicos pliegos. Éramos pobres, a veces faltaba el pan, el arroz, los documentos y la luz de las bujías. Crueles y tenaces eran los duros golpes de los crepúsculos y las esquivas burlas de la suerte. Pero los abuelos tenían yelmas, curtidos, escudos de albores y corazas guarnecidas de anhelos y eslabones de hierro. Y teníamos tanto, teníamos las luciérnagas, los amaneceres, las palomas, las golondrinas, los gallos, los perros, y bajo aquellos cielos de cobijas azules, los tumultos serenos de los encuentros, de los tiempos idos con los venideros. La casa se habitaba
de nuevas ilusiones y de antiguas nostalgias. Por sus íntimos rincones deambulan, con pasos sigilosos, las flores y las sombras tercas de los muertos. Estaba sembrada en la bajadita de una calle honorable del pequeño pueblo. Los amigos, más las comadres, llegaban atraídos por el bondadoso olor de los garbanzos hervidos y del café molido, y por aquellas historias que aún no olvido, que estaba entre burlón y serio mi querido abuelo. La felicidad entonces pendía del travesaño primordial del hogar, como una lágrima colgante de soles tiernos. En el techo quejumbroso tejían los espacios silenciosos las arañas y los murciélagos, mientras nosotros los primos, los tíos, los hermanos, hilábamos y deshilábamos asuntos que ya habían descifrado los abuelos. Al final, cuando todos nos marchamos, la casa vieja se quedó con nuestros sueños y el abrigo grueso de los recuerdos. Una tarde de huracanes desapareció en el torbellino terrible de los tiempos. La abuela no pudo contener su corazón tremendo y poco después, durante una noche de estruendos, el abuelo se marchó por la puerta que le abrieron corteses los espíritus solariegos. Mi infancia decidió quedarse en la casa vieja para aguardar pacientemente por mi regreso. Ese es un poema muy vinculado a quizás esa etapa, ¿no?, de la que viviste en Carolina, y que tiene más de real que el relato que narras en la novela, ¿no? Sí, bueno, sí, es la misma casa. Sí. Es la misma casa, la casa que fue donde me crié, donde nací y me crié, pues es la misma que cuento en ese poema. Recuerda que todos los escritores están fabricados de nostalgias. Sí, y esa nostalgia es bien bonita en tu casa, ¿no? Sí. La casa desapareció bajo el cemento de un walk-up, de otra construcción. Ya no queda nada de aquella casita de madera que desapareció. Los tiempos y la modernidad la hicieron desaparecer. Ahora, previa a esa casa de madera había otra del padre de mi abuela, don Pedro Escute, que fue destruida por una de las tormentas, si no me equivoco, San Siriaco. Destruyó la casa original y luego los retazos y de los escombros de la primera casa grande se construyó una mediana, y ahí fue que continuó la familia Miguel Escotet. Hay una concepción de la nostalgia, pero también una espiritualidad en ese poema. Sí, la espiritualidad es la base de la poesía. Ese estamento espiritual trascendental que llevamos con poco o mucho conocimiento por dentro. Vamos a retornar un poco a nuestro casi hoy. Ayer estabas hablando que estuviste tratando en vuestro programa de conversar con vuestros amigos sobre Betances. Tiene una novela que aborda, ¿no?, la vida de Betances, o de una forma relaciona, ¿no?, su narrativa a la presencia y vida de Betances. Háblanos un poco del Betances histórico, de vuestro Betances, ¿cómo lo imaginaste? Sí, hace un momento cuando entré vi que compraron la última copia que quedaba del espía de Betances. El espía de Betances ganó el Premio Nacional de Novela en el Premio de Puerto Rico Internacional hace 2 años atrás. Fue escrita en el 2023. Y trata de cómo su compañera de más de 40 años, Simplicia Jiménez Carlos, miraba, observaba, amaba y temía
sobre la suerte de Betance, que era perseguido constantemente. O sea, esa novela, un espía persigue a Betance mientras vivía en Mayagüez y lo persigue hasta que Betance tiene que huir de Puerto Rico en el verano del 67, en 1867, tendría entonces 39 años, y sale de Puerto Rico huyendo por la persecución del gobierno supremo de España en Puerto Rico. Creo que el gobernador en aquella época era o Messina o Echagüe, uno de esos capitanes generales que gobernaba despoticamente Puerto Rico. Betance era un hombre muy de aspecto y figura muy agradable. Era un hombre hermoso, una barba larga, negra, un pelo abundante, una hebra gruesa. Yo creo que era quizás la figura más atractiva de Puerto Rico allá en los primeros años de la década, la última mitad del siglo XIX en Puerto Rico. Era un hombre de mucho atractivo físico y moral. Y recuerda que su primer destierro lo sufre cuando el gobierno se entera de que él es el que patrocina la abolición y la emancipación de los hombres, mujeres y niños esclavizados. Allá en el 1855-56, cuando llega a Puerto Rico, primero se dedica como médico, recién graduado de la Universidad de París, se dedica a tratar la plaga del cólera, la epidemia del cólera. Por Naguabo entró a Puerto Rico el cólera morbo en el 54, y 3 años después se llevó a 30.000 personas de Puerto Rico víctimas del cólera morbo, y entre ellos 5.000 esclavos. Betance junto a Basora, el doctor Basora, fueron varios de los médicos, dos de los médicos bueno, hubo varios que trabajaron día y noche para contener la plaga del cólera morbo en Puerto Rico. Luego en el 58, Betance se le envía al exilio, desterrado por sus actividades abolicionistas. ¿Y a Basora? Basora también, pero Basora se va para Nueva York y se queda allí. Y allí organiza de allí sigue con el conspirando. pariente con Barnett. Sigue conspirando en Nueva York. Allí crea la Sociedad Revolucionaria Cubana y Puertorriqueña. En Nueva York también hubo un capítulo en Filadelfia y otro en Miami. Y el En Nueva Partido York estaba Revolucionario Cubano, la sección Puerto Rico, ahí estaban toda esa gente. Sí, estaba toda esa gente. Ahí estaba también Schomburg, Alfonso Schomburg. Estuvo siendo jovencito, teniendo apenas entre 18 y 19 años. Ya Schomburg trabajaba como secretario de la Junta del Partido Revolucionario Cubano, junto a Martí, Luis González Martí. Eso ya en el 95, 94, 95, fue la tercera guerra de independencia. En Cuba hay 3 guerras de independencia. La primera, que surge del grito de Ayala en el 68, y dura 10 años. La otra, que es la guerra chiquita, que dura unos meses. Y la tercera, que es la guerra definitiva, que encabeza José Martí, que es la que interrumpe con intereses imperialistas el gobierno imperial de Estados Unidos. Pero que de una forma u otra, si miras el trato que para el Tratado de París se da a que se hace con Cuba, la soberanía de España no se le cede a Estados Unidos contra Cuba. Así que ganaron la guerra, ¿no nos hemos dado cuenta de eso? No. Ganaron la guerra de independencia, porque eso fue lo que se le dio. Estaba claro que ellos no querían ni la anexión, el gran pueblo cubano, ni la anexión, ni la estabilidad, ni querían ser colonia.
Entonces Estados Unidos está obligado en 1902 a conceder la independencia, claro, con la enmienda Plato. Y con Estrada Palma, que de una forma u otra está vinculada al Partido también Revolucionario Cubano, que puede ser también símbolo, ¿no?, de unos sectores un poco más concentrados en los intereses de Estados Unidos, y que también esa enmienda, esa independencia condicionada, es un poco reflejo de que ellos saben algo, pero malísimos, no se la van a dar gratis, la independencia que se ganaron, ¿no? Con cierta burla, Betances decía al enano, a Tomás Estrada Palma, conocía de sus intereses anexionistas, y Betances tenía muchas dudas de la integridad de Tomás Estrada Palma. Es quien acepta la presidencia bajo el término de Estados Unidos, don Tomás Estrada Palma. Sin embargo, Estrada Palma le ofrece a Betances una pensión. Betances estaba en París, estaba allí desde el año 75, 76, estaba en París. Poco antes de fallecer, en septiembre del 98, Estrada Palma le ofrece una pensión a Betances y Betances la rechaza. Dice que él no estaba allí para recibir dinero de compensaciones, sino que estaba allí para luchar por la independencia de los pueblos. Volvemos a tu biografía, a tu vida. Tienes un poema que se titula Biografía. De mi infancia solo quedan fotos amarillas, un zapatito fundido en plomo y algunos trozos de recuerdos rotos. Fue una vida buena de niño, sencilla. Conté con el amor y el aplomo de padres tiernos de recia arcilla. Sucedía todo en la casa de los abuelos, los buenos y los sueños, más la maravilla de vivir con pocos recursos y muchos consuelos. La adolescencia aportó temores, atropellados, deseos ocultos, almidones y una variedad de sentimientos, sedientos humores. Me perseguían luces y visiones, el intento errado de ser distinto de aquel oscuro chico de ilusas ilusiones. No tuve suaves escalones, lo que no te detiene te respalda, pero dije sin pedir piedad a los burlones, los libros me abrieron sus faldas. Me paré en sus hombros y anchas espaldas para mirar sobre los muros de mi laberinto. Vi las palabras que unidas agitan los recios tejidos, nerviosos y vivos, de las emociones que los versos palpitan. Aprendí de los poetas sus motivos, reinventar el mundo, ser como dioses, y así vivir, soñar y morir cautivos. Susurros del instinto, íntimas voces, construyeron esta persona que soy y guían seguros los caminos por donde voy. Quise ser poeta bien letrado, decir lo preciso y de belleza formado, pero lo que tengo es todo lo que doy. Soy mi voluntad y mi pasado, osado obligado tomé la ruta más estrecha y siento que por eso el equipaje es más pesado. Preso estuve, opuse alguna resistencia a las sinrazones, mas luego supe que mal hecha la justicia se limita a grados medidos de paciencia. Me mueve la certera sospecha del significado cierto de la existencia. Hay algún sentido en los giros de mi conciencia. Espero al final dejar buena cosecha, en la memoria un cuento feliz o rotundo verso que tanto mi recuerdo en este mundo. ¿Qué de cierto hay en todo esto? Me parece que aquello que yo siempre he dicho, que ha sido veterano de guerra 2 veces, ¿verdad? Sí, ahí dice, estuve preso, dice ese poema, sí, estuve preso por razón de mi lucha contra la presencia de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Culebra y en Vieques. Y eso, estuve preso. La hice esa pequeña, ese verso. Veterano de guerra. Me opuse a las sinrazones. Hay otro verso por acá que habla de los libros y como de una forma u otra, ¿no?, de esa decisión
te permitió ser el ser humano que eres hoy. Háblanos un poco de cuándo fue esa decisión que dijiste, por aquí me voy por los libros y sigo hacia adelante. Yo creo que la lectura, yo creo que somos la lectura. Yo tenía no solo el amor a la literatura, sino también el instinto o la creencia que en algún libro escondido en las librerías y en las bibliotecas había un libro que lo decía todo. Me pasaba largas horas buscando ese libro. Ese libro que estuviera escrito por algún sabio antiguo y allí descubrir la verdad de la existencia. Aún busco ese libro. Por eso que parte de mis sábados y mis tardes dedicado buscando en los estantes de las librerías ese libro que lo dice todo. Quizás eso sea un poco borgiano, ¿verdad? Yo después descubrí a Borges y vi allí cosas que me parecían muy afines a mis pensamientos. La búsqueda del libro, la búsqueda de la verdad. Y lo leí todo, leí hasta la Biblia. Leí la poesía, leí novelas de caballería, novelas de aventura, Julio Verne, leí a Dostoyevsky, leí a Pérez Galdós. Y en Puerto Rico me fascinó nuestros novelistas, Manuel Celio Candida, Enrique R. y René Márquez. La Híspera del Hombre, su lectura cuando tenía 13 años, me indicó que con la palabra se puede crear belleza, mucha belleza, y se puede crear ilusiones. Cuando vives en Carolina, creces en Carolina, ¿cómo te vinculas a San Juan? Cuando llegas a San Juan, ¿qué diferencias observas? ¿Cuál es esa experiencia transformadora que de una forma u otra dice, coño, qué suerte tuve de haber llegado acá? Sí, Carolina y Río Piedra estaban vinculados. O sea, la carretera de Centro de Infantería nos unía, y nos unían las llamadas, aquellos vehículos que llamaban bicicorre, y aquellos autobuses que llamábamos las cubanitas, se llamaba, y era constante venir a Río Piedra porque aquí estaba el mercado, aquí estaban los mercados, aquí estaban las tiendas, aquí comprábamos ropa y zapatos, era como una experiencia formidable venir con la familia a Río Piedra a comprar. En San Juan también representó la universidad, ¿no? Sí, claro. Mi deseo de entrar a la universidad fue temprano y estudié en la Escuela Superior de la Universidad. O sea, que yo, mi vida universitaria comenzó cuando llegué a la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Si fuese a relacionar tu conciencia política, ¿la relacionas con esa experiencia educativa en San Juan o con el entorno del lugar? Hay un poema que habla de padres que eran arcilla, pero pregunto por preguntar si de una forma u otra la universidad, el momento histórico que vive el país, te marcan y te hacen una persona más parecida a la que eres hoy, a lo que he sido los pasados 30, 40 años, o ya eso tú lo traías de Carolina, esas malas mañas, las traías de Carolina. No. Sin embargo, con mi abuelo conocí el mundo espiritual. Mi abuelo era culto, mi abuelo leía a Allan Kardec, me hablaba de espiritismo, me decía que veía los muertos vestidos de blanco. Hay una de las novelas Los muertos se visten de blanco. que están relacionadas precisamente con tu experiencia laboral posterior. Sí, mi abuelo veía a los muertos, los veía sentados en sus sillones, meciéndose en los sillones. Y los veía vestidos de blanco, de punta en blanco. Mucho tiempo pensé que cómo es posible que los muertos tenían acceso a un ropero de ropa blanca y al mismo tiempo tenían también
venían con muebles y sillones. Pero yo se lo creía. Así que eso me atrae de mi abuelo. Pero fue a la Universidad de Puerto Rico y en la Escuela Superior de la Universidad, con profesores como Adolfo Jiménez, Benítez, Carmen Turul, Agraí, que me dio historia de Puerto Rico, con Jiménez Benítez, Adolfo española puertorriqueña, también con Carmen Turul, aquí en Río Piedra. Y ahí comencé a recibir ese sedimento, esos alientos de compromisos históricos con el país. Preguntas es otro de los poemas y dice: yo no soy quien para negar a Dios, un acertijo de carne, un trozo de aliento, eso soy yo. Víctor, ¿quién es? La eterna oscuridad, la infinita luz, la sustancia orgánica de la materia y la energía en su unidad cósmica. ¿Quién soy para entender la vastedad de tus inciertas fronteras? El caudaloso silencio de tu luminosa voz, la sombra profunda de tu llana mirada, el dedo meñique de tu ardorosa mano, el hilo tenue de tu manto sideral. ¿Quién soy? Sino la precaria pregunta: ¿quién soy? Vano imaginario de Dios. Eso tiene más de su abuelo, de las cosas relacionadas con los evangelios de su abuelo. Sí, pero ahí comenzó todo, pero luego mi lectura de Unamuno, de Spinoza, de Sartre, del sentencialismo de los años 60 y 70, de los años de la guerra. Unamuno, que era un lector infatigable, insaciable del bien de Unamuno, y también de la Biblia, como dije hace un momento. Claro, la sustancia, eso viene de mi lectura de Spinoza, ¿verdad? De Baruch Spinoza. Yo creo que no sabemos cómo, ni podemos conocer a Dios. Otro de los poemas que se titula Canto a la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Y dice: salve San Juan Bautista, promontorio de luz y canto, en el marco sereno de amatista, subes y bajas con placer o espanto. Tu caserío de mar picado nace de las ondas espumosas, farallón pequeño y ondulado, isleta de bombardas y de rosas. Callejones, balcones y campanas, plazuelas, calles de adoquines, lluvia de palomas que engalana el carnaval de leones y arlequines. Castillos sin murallas vigilan el destino atado a tu vallado, eslabones de hierro que hilan tu sangre, tu historia, tu pasado. Cuántas manos, cuánto dolor sembraron tus raíces de piedra entre el asombro y el estupor de los almenares de hiedra. Aquí España soñó en vano su imperio de mundos dorados, la llave de Indias puso en tu mano, el escudo del reino a tus cuidados. Aquí el puertorriqueño osado detuvo el paso de la calavera. Aquí palpita vivo el pasado entre la piedra, la sal y la madera. El viejo mundo en tu arca asoma, la costa mediterránea y gótica, pilares clásicos de Grecia y Roma, mágicas jóvenes de madeja exótica. Catedral de Dios, la capilla hermosa, centinelas de la azul entrada, del mar que sube de insondable fosa, vencedora del águila y de la espada. Un eco milenario invoca, el pozo profundo de tu cuerpo es el grifo libertario de la boca de poetas idos y el patriota muerto. Lejos del Borbón aristocrático, fuera del amurallado recinto, se abrió verde como abanico un San Juan amplio y distinto. Es el pueblo mulato y cimarrón, ciudad de palmas y sangre cementera. Aquí y allá se forjó la nación, argamasa criolla de la patria entera.
Explícame eso. Esa es Yo no lo entendí. otra de mis fascinaciones, San Juan. El video de San Juan me fascina. Para mí ir a San Juan era una aventura, ir al Morro, ir a San Cristóbal, caminar por las calles estrechas de San Juan, ver sus zaguanes. Yo estudié en Puerta de Tierra, en San Agustín, me fascinaba caminar por las calles de San Juan y de Puerta de Tierra. Y mirar el mar desde los almenares del Morro. San Juan para mí, yo hubiese querido vivir en San Juan, nunca pude hacerlo, envidio a aquellos que tuvieron esa suerte. Así que, ¿qué sabes sobre San Juan? Pues también hay un San Juan al exterior que también resulta ser un San Juan con el que creo que te identificas más y que es ese San Juan que no es España, que habla de los puertorriqueños y de cimarrones, de mulatos. De algo que me parece que tu nostalgia es sabroso, ¿no? Es algo exquisito. La nostalgia es un peso enorme en el recuerdo y en la creación literaria. Eso, muchos de mis cuentos y de mis novelas se desarrollan en San Juan. Gardeño, una novela. Por eso leer tu desarrollo profesional en San Juan. Gardeño se desarrolla en San Juan. Este abogado que se llama Douglas Gardeño Troncoso tiene oficina y residencia frente a la comunidad de La Perla. Y ahí se desarrolla toda la trama de crímenes y asesinatos que este abogado tiene que atender. En este poema también hay una dicotomía que a mí me parece que está muy vinculada al desarrollo histórico, que quizás esta es la primera generación que disfrutó de un San Juan conservado, pero que no dejaba de ser esa dicotomía entre la conservación para los ricos, ¿no? Para los poderosos, para esa idea de un otro dentro de nosotros y ese resto de San Juan con el que nosotros nos vinculamos quizá más, que es Río Piedra, que es Santurce, que es una calle que se llama Calle de Loíza, que me parece que cruza por Carolina para llegar a Loíza. No era 65 Infantería nada más, una forma de llegar allá abajo. Sí, la calle Loíza también era un punto de atracción comercial para nosotros los de Carolina. Recuerda que Carolina, muchos de los mestizos de Carolina vienen de Cangrejo, Santurce, Cangrejo. Cuando fueron poco a poco desplazados, de allí, de Cangrejo van a Isla Verde, en Isla Verde los sacan para construir el aeropuerto internacional, y de ahí se van para el sector de la cerámica y así por toda la costa del norte hacia Carolina. Carolina recoge los desplazados de Cangrejo e Isla Verde. Es curioso porque la calle o la avenida que choca, ¿no?, con la Loíza es la José de Diego. No sé, por ahí vivió más adelante en la pulsera arriba también José de Diego, pero hoy es la Casa Masónica, ¿no? La sede de la Logia Soberana, sí, la Gran Logia Soberana, sí. El colegio de abogados también creo que fue casa de residencia de José de Diego, ¿no? No, el colegio de abogados fue construido solamente, exclusivamente. Bueno, José de Diego tenía muchas propiedades. De hecho, la parte de atrás del centro judicial de aquí en Matorrey, centro judicial de San Juan, pertenecía a José de Diego. Y lo dona condicionalmente a la Compañía de Puerto Rico, con la condición de que no corten los árboles. Por eso que todavía hay un pequeño bosque urbano
pequeñísimo, porque lo hay detrás del Centro Judicial de San Juan. Eso era de Diego. O sea, ¿cómo hizo tanto dinero en lo que es de Diego para comprar propiedades de Piedra, de Caparrey, hasta Miramar? No sé, pero él fue abogado de las cañeras. Que si no lo de sabes, la industria pero él azucarera. tiene otra novela. La próxima novela te la inventa y se la escribe como lo dice. Hay un dato que quiero traer y es que, según dije, de la relación conservación histórica del Río San Juan, el cómo nosotros la apreciamos, cómo de una forma tan tu poesía. Yo también encuentro en tu poesía una persona que yo creo que marcó a mi generación, entiendo que también a la vuestra, que es José Luis González, que se mencionaron tanto José Luis González, tiene un cuento. Yo quería un poco leer un poema que un poco recoge el pensamiento de José Luis González en mi poesía. Se titula Brevísima Historia de las Islas de Puerto Rico. Desde la distancia del asombro era entonces un verbo beso, un brumoso asomo de graciles, piélagos de tierra, de palabras ausentes e innombradas. Hubo que inventarla, crearla nuevamente. En la eterna imaginación, los hombres y las mujeres del maíz pronunciaron iluminados y proféticos el nombre sagrado Borinquen, Borinquen, islas vasijas de barro, de esmeraldas engarzadas, forjadas en las manos alfareras de los pueblos del mar y las selvas de la planta y las turquesas. El sonido era de pájaros y caracoles, de los tumultos de la flor, de los gruñidos amanecidos del amor. En 1493, según contado, llegaron los mástiles y las cruces. Las huellas del moho español en las arenas y en los caminos, en los ríos serenos de oro, en las estrechas veredas, inocentes del fierro y la espada. Eran otras voces, otros ritos, otras plegarias a dioses ausentes, enemigos del sol y la serpiente. A la bahía llamaron Puerto Rico y a la isla bautizaron San Juan. En los barcos europeos llegaron las harinas, las sedas del oriente, los zapatos, los mercados, los ratones, las multitudes, la viruela y las penas, los caballos de asalto, los fieros arcabuces, los fusiles de chispas de tungsteno y en sus intestinos trenzados, hombres, mujeres y niños esclavizados. África aportó el sudor del Sahara, la sangre de los leones, la rabia resistente y las dulces mieles, el dolor, las manos, las caderas trepidantes y los dioses y las diosas de las congojas cotidianas y los sabores ardientes de los tambores. En aquel jardín de espumas sedientas se abrieron fecundas las bocas diversas de los vientres, fundido y molido, sazonado y hervido, en la olla huracanada del Caribe nació cocido Puerto Rico. En 1898, según anticipado, en caballos de humo invadieron los americanos, llegaron con los Winchesteres y los revólveres, el desprecio, el ojo trepado en sus pirámides, el abrigo pesado del discurso torcido del nuevo soberbio humano. La sumisión a lo posible reveló la sensatez de lo imposible, y como es de todos conocido, la libertad solo se vierte en copas manchadas de sangre. Esta es, según recuerdo, la historia de mi pueblo. Un asombro de horizontes, de miradas complacidas desde osadas, canoas, carabelas golosas, bajeles negreros, humeantes vapores y los navíos de hierro de los imperios. Esta es su historia, un deseo que flota en el mar, legendario de los brujos, un sueño apenas en el amanecer ignorado de las naciones libres del mundo. Hay mucho del país de cuatro personas. José Luis González, sí, claro. La historia que cuenta José Luis González, los cuatro pisos, está recogida en la historia de Puerto Rico. O sea, él lo que hace es que usa una metáfora para describir a Puerto Rico. Hay un quinto piso que todavía hay que se hundió
que era una vitrina, que está rota. Palabra que combina con letrina. Sí. No, pero hay un quinto piso que son nuestros hermanos dominicanos. Ah, bueno. Pero Y hay aún un... no le hemos dado el valor necesario. Así que aprovecho para llevar mis condolencias a nuestro pueblo hermano por el desastre de la discoteca allá en la capital Santo Domingo. Ese quinto piso que trae a colación, es de que porque acá en el área nuestra, yo no diría que es del siglo XX, yo diría que es del siglo XIX. Betances era dominicano, ¿no? El padre de Betances, don Felipe Betances, era dominicano. La señora madre de Hostos, Bonilla, María Bonilla, era dominicana. José Luis González. José Luis González. Y aprovecho para recomendar uno de los mejores libros de José Luis González, La ruta no era de queso. Se llama La ruta no era de queso. Ese libro lo recomiendo porque es su infancia y adolescencia en Miramar. Y la riqueza de ese libro nos cuenta cómo surge Miramar, dividido en la frontera de la Ponce de León, hacia el sur el sector de los marginados y hacia el norte el sector de los favorecidos por la fortuna, los ricos. Eso lo cuenta muy bien, maravillosamente, José Luis González en ese libro, La luna no la de queso. Entonces no necesariamente estamos hablando de un quinto piso, porque ese es el piso en el que vive de una forma u otra Vivimos. el propio José Luis. Sí, pero él no lo menciona, ese quinto piso. Claro, estaba inmerso en él, ¿verdad? Sí. Estaba inmerso en ese mundo en ese momento. Yo creo que el asunto está en cómo se resuelven las independencias entre Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y que curiosamente cuando comenzábamos a hablar, hablábamos del hispano-antillano como un referente integrador, ¿no?, de unos pasados y nuestros fondos sociales y culturales, que en el caso nuestro nos hacen ser puertorriqueños, que en el caso de Betances lo hacen ser puertorriqueños, en el caso de Hostos lo hacen ser puertorriqueños. José Luis González muere en México, Eugenio María Hostos muere en República Dominicana, y Betances Muere en París. muere en París. Nada, yo creo que Y un segundo poco Rupert muere en Valparaíso, Chile. estamos hablando de una situación que entre el 19 y el 20, ¿no?, nos está cosiendo como tres identidades distintas, pero no son otras cosas que es hispano-antillana, que a la que yo hacía referencia cuando traje el tema de Ferrer Canales, y que en su poesía está lo que es. Así es. Algo nuevo que tengas pendiente, además del programa que tienes de conversar con tus amigos. Bueno, sí, te invito para que vayas a casa a grabar Hablemos, y ya lo saben sus amigos, que uno de los que lo produce y lo auspicia es Ramón Alfredo Bassat. Tengo 4 auspiciadores. Ramón Alfredo Bassat. Tienen que hacer un anuncio y a todos los amigos de la Revolución Cubana, no son digo, de comercios. la cubana, No son de comercios. Yara. Yo no es la tengo misma ningún revolución. vínculo comercial. Son personas de carne y hueso. Bassat, Rubén González, Dalia Santiago y Ángel Méndez Méndez. Bueno, uno de los anuncios de este programa, de este programa, el Frente José Martí para la Liberación Nacional, con sede en Santurce, Puerto Rico. Así que así se pueden hacer anuncios allá también, de una forma u otra que nos vinculen con Lares, Villara y la sección de Betances. Sí, mira, y entonces, ante tu pregunta, dentro de un mes debe salir un libro de cuentos que se llama, o se debe llamar, En un lugar llamado Río Piedras. Ok. Pues mira, yo hablando de una forma u otra de la importancia que tenía Río Piedras en tu vida. Esos cuentos son cuentos recientes, son cuentos Es cierto, viejos. cuentos de escrito hace apenas un año.
Ahora Isla Negra, el editor de Isla Negra me aceptó la publicación bajo el sello de Isla Negra, Carlos Roberto Gómez Vera. Así que estamos trabajando en eso. Vamos a tener fotografías de Víctor Virriel, de Río Piedra. De hecho, Bazán me acompañó cuando tomamos fotos. Bazán dijo algo de José Luis González. ¿Qué fue lo que usted dijo de José Luis González y el cuento de él? Que él tiene un cuento Un cuento. que se titula, ¿Quién le enseñó a escribir cuentos a José Luis González? que se titula Una cajita de plomo que no se podía abrir. ¿Quién le enseñó a escribir cuentos a José Luis González? ¿Quién? Juan Bosch. Juan Bosch enseñó a muchos a escribir cuentos. Yo tuve el privilegio de estar Además de toda puertorriqueño, una tarde ¿no? hablando con José Luis González, desde las 10 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Aprendí muchísimo. Juan Bosch de madre puertorriqueña, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Sí. Hizo las Padre español. no, Padre español, nacido él en República Dominicana. dominicano. Por eso en la Constitución dominicana se prohíbe, si eres hijo de no nacido allí, cuando Trujillo no pueda ser presidente de la República. Porque se pasa a Don Juan Bosch. Es decir, así tú sacas de la papeleta y de las posibilidades políticas del país tu opositor político. El otro dato que de una forma u otra está relacionado con Bosch, en nuestro trasfondo, ¿no? De una forma u otra, yo siempre digo que la narrativa, el cuento, ¿no? Se lo debemos a la República Dominicana, y lo digo por el caso de Juan Bosch y José Luis González. Pero en los 90 Puerto Rico le debe mucho al editor nuestro, que llegó aquí de nene, que nació en Puerto Rico por segunda vez y que se llama Carlos Roberto Gómez Vera, y que ha dado el honor aquí de ganar en más de una ocasión premios por trabajos editados por él. Yo mis 6 obras premiadas, bueno, 8 obras premiadas, incluyendo 2 colecciones de cuentos y 6 novelas, todas han sido Bajo el sello. bajo el sello de Isla Negra Editores. Así que yo pertenezco, yo creo que hay una generación Isla Negra. Como hay una generación de escritores alrededor de la maestría de creación literaria, crió el escritor Luis López. Luis López López Nieves. Nieves. Y hay una generación, un grupo alrededor de Callejones, la editorial Callejones. Existe una legión de creadores, hombres y mujeres, que se desarrolla al calor de la producción literaria de Isla Negra. Eso lo veremos en el futuro, cuando hablemos de la literatura puertorriqueña, del nuevo milenio. Hay que hablar de Isla Negra, de Callejones, de la maestría de creación literaria de la Universidad Sagrada Corazón. Esos 3 componentes. Perdón si me equivoco o Pues yo creo que te equivocas, porque algún otro sector. yo soy de los que lo digo y lo repito. A mí me agrada tu poesía. Tu poesía se publicó, por lo menos este promedio, leímos 4 o 5 poemas vuestros publicados en República Dominicana 2020. Y yo creo que ese vínculo con República Dominicana, en vuestro caso, en el caso mío, como generación, ¿no? De una forma u otra muy influenciada por la obra como editor de Carlos Roberto, se lo debemos a Isla Negra. Sobre todo en un momento en que a nosotros nos querían enseñar a tener vergüenza de ser calidad. Y Carlos Roberto en ese momento se afincó en relaciones exteriores con su otro país de origen, República Dominicana, desde Puerto Rico. Y nos dio en ese periodo un espacio de creación literaria caribeño, puertorriqueño, hispano-antillano, que no nos dieron otras editoriales en Puerto Rico. Así que por eso yo siempre lo diré. Gracias, Irán, por la visita de hoy.